Pero ¿quién nos podrá liberar de ese pecado de muerte? Hazte un clic. Bueno, la clase de hoy, Romanos 7, 19 al 25. 7, 19 al 25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. No, Romanos 7, 19, 25. Por eso 7, 19, 19, porque no hago el bien que quiero. que quiero, sino el Espérate, mal que no quiero. Te dice, no hago el bien que quiero. Ajá. Sino el mal que no quiero. O sea, que te está diciendo, hago el mal Que no quiero. que no quiero. Eso hago. Ujú. Sigo. Sí, Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. entonces, cuando hago lo que no quiero, ¿quién lo hace? ¿Qué dice? Y si hago lo que no quiero, no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Lo hace el pecado que mora en mí. ¿Ok? Bueno, muchas veces tú no quieres consumir. Tú sabes que eso no está bien. Sí, claro, sí, es Ok. verdad. Entonces, tú sabes que lo correcto es ver sustancia que sea dañina para tu cuerpo, llámese anfetamina, llámese pastilla, llámese droga, llámese cocaína, llámese alucinógeno. Cualquier persona que consume una droga, ¿por qué la consume si sabe que le hace daño a su propio cuerpo? Y es que para la ansiedad. Yo no sé, ¿no? Bueno, mira. Entonces, terminas haciendo, dice, no hago el bien que quiero, sino No, que terminas el mal que haciendo no quiero el hacer. mal que no quiero. O sea, tú sabiendo que las drogas te hacen daño, cualquier anfetamina, cualquier droga, cualquier pastilla, cualquier somnífero, porque hay veces no son drogas ilícitas, sino que también las que venden lícitas en la farmacia, como Sí. calmantes, sedantes, hay personas que se drogan con eso, saben que le hace daño a su cuerpo, saben que no está bien y terminan haciendo el mal que no quieren en vez de hacer el bien que quieren. Entonces dice, cuando hago lo que no quiero, o sea, porque ya tú sabes No que lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. exacto, el pecado, ¿por qué lo haces? Por el pecado que mora en mí. Y ese O sea, pecado el es pecado que mora en permanente. nosotros. Ahora, aquí se utiliza la palabra mora. Esa palabra quiere decir que ese pecado está alojado en nosotros, pero permanentemente. No habla de que está en forma como de huésped. Hay veces que una persona se deja llevar por la ira o se deja llevar por las adicciones y termina consumiendo. Y imagínate tú que en este momento tú coges rabia, tú dices, bueno, yo me dejé de llevar por la rabia, pero ya se me pasó. La rabia ya se me pasó. ¿Qué quiere decir con el se me pasó? Ya se fue de mí. Falso. ¿Por qué? Porque siempre está morando en ti o en mí.
O en sea, nosotros. Él espera, como usted me dijo un día, Es- espera el momento para estallar. Está siempre ahí dentro de nosotros. Aunque yo te vea a ti ahora calmado, tranquilo, en este momento no es lo que yo estoy viendo externamente de ti, sino que en el momento que algo a ti te haga coger rabia o te haga consumir o hacer una cosa indebida, es donde realmente manifiestas lo que mora en ti. O sea, cuando una persona coge una rabia y mata a alguien, no es que apareció en un momento, él cogió la rabia y se fue. No, siempre ha morado en él. ¿Ok? Bueno, ¿qué significa la palabra pecado? Permanente. Te voy a dar dos definiciones. La palabra pecado literalmente traduce errar en el blanco. Errar en el blanco. ¿Qué quiere decir esto? Este errar en el blanco era en la época que los lanceros, cuando tenían este polígono, por así decirlo, para lanzar sus lanzas, sus flechas, cuando ellos no le daban la palabra que usaban en el griego, era lo que significa Tiro blanco. pecado. Exacto. Erraban en el blanco. Entonces significa errar en el blanco. ¿Qué quiere decir eso con la palabra pecado? Cuando tú tomas una decisión que no es acertada en tu vida, mira, cuando no es en pecado. ¿Ok? Cuando por hacer algún negocio, alguna cosa, mientes y pierdes el negocio por lo que sea, no diste en el blanco. Tomaste una decisión errada en el blanco y estás en pecado. Otra definición de pecado. Pecado. Todo lo Malo. que rompe tu paz con Dios. Este paz significa shalom. Todo lo que rompe tu shalom con Dios es pecado. Aquello que tú haces, los actos que nosotros hacemos y nos separan de Dios, son pecado. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, estamos rompiendo nuestra paz con Dios, nuestra relación con Dios, nuestra comunicación con Dios. Shalom. Estamos en pecado. Shalom significa paz. ¿Ok? Entonces, vamos a estudiar ahora qué nos va a librar a nosotros de este pecado que mora en nosotros. ¿Cómo vamos nosotros a combatir este pecado que mora permanentemente en nosotros para dejar de errar en el blanco y no romper La paz con Dios. nuestra paz con Dios? O sea, mantenernos alejados del pecado. Patico, mira, cuando nosotros o la persona que está en las adicciones consume, ¿a qué te llevan las adicciones? A robar, ¿Mm? a hacer cosas indebidas. Por ejemplo, buscar en la basura cosas que tú nunca querías hacer. Mira, si no paras de consumir te va a llevar a la Cárcel,
muerte, hospital hospital y cárcel. o la cárcel. Que basado en esas tres cosas, todo concluye en la muerte. Sí, ya sea que estés en la calle, según lo que dice la Biblia, estás en muerte, estás en pecado y estás en una muerte espiritual. O sea, tengo a Dios apartado de mí. Estás dañando tu cuerpo, estás dañando tu mente, dañando el templo del Espíritu Santo, lo estás dañando. Te vas a ir a un hospital. Y quizás a la cárcel. O lo otro es, como decías tú, por robar, para poder consumir, para poder comer, vas a parar en la cárcel. Lo más grave de todo esto es que te lleve a la muerte. Bueno, ¿por qué te lleva a la muerte? ¿Y qué te hace consumir? Bueno, cuando un adicto consume, tú has visto la rueda de la fortuna esta que hay aquí cuando vive en la Ciudad de Hierro, que son unas canasticas y tú te subes. Sí, comienza a vuelta y uno arriba. Se llaman la rueda de la fortuna, la ola marina. Eso es esto. Tienes ansiedad. Estás aquí en este momento. Estás aquí y tienes ansiedad. Pero no estás consumiendo. ¿Cómo haces para quitarte la ansiedad? Consumes. Te lleva a una euforia. Sientes una mentira y es que la ansiedad se acabó, ¿sí o no? Tú en ese momento que ya sientes que se te quitó la ansiedad, se te quitó la maquinación de los pensamientos que tenías, se te quitó la depresión, se te quitó todo en ese momento. Pero después de que consumes, la rueda baja nuevamente y te vuelve a crear esta vez una ansiedad por 1000. O sea, más que la que tenía. Más que la que tenía anteriormente. O sea que poner a girar esto es una gran mentira del diablo, que te va a llevar a la muerte. ¿Ok? Ok. Bueno. No está calmado. Ok. Vamos a buscar Juan 8:44. 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. No, ¿vosotros sois de quién? De vuestro padre. De vuestro padre, El diablo. el diablo. O sea, Satanás. Ajá. Sigo. Sí. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Él ha sido qué? Homicida desde el principio de la tierra. Homicida. ¿Desde cuándo? Desde el principio. Desde el principio de la tierra. O sea, que el homicida es el que te lleva a qué? A la muerte. A la muerte. Ya decir ¿Ok? mentira. Sigue leyendo. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. No hay verdad en él, o sea que esto es una Mentira. mentira. No hay verdad
en él. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, Satanás es mentiroso y padre de mentira. y padre De mentira y pecado. de mentira. Entonces, cuando nosotros estábamos acá en la rueda del tema de la rueda de la fortuna, y tenías La o ansiedad. tienes en un momento que llegas a tener ansiedad y estás aquí, vas a consumir para llevarte A la a la euforia. Y volver a la ansiedad. que aquí crees que se te quitó, y eso es una Mentira. mentira. Porque más ansiedad le da. Y cuando bajes y se te pase la euforia, vas a tener una ansiedad, Por 1000. pero por 1000. Y es cuando decíamos en la primera clase, vas a aprender el abanico. Y a volver atrás todo. Cada vez que gires, subes a la euforia, bajas. Entonces ya no es por 1000, Sino por 10.000. 1000, por 1000 más, Por 1000. por 1000 más. Y Y así sucesivamente. esto viene siendo una gran Mentira. mentira que te va a llevar a la, Muerte. ya sea muerte espiritual, o muerte que en el causal. momento que estás consumiendo la tienes. Sí, claro. Uno se olvida Y- de todo, mi hermano. Se olvida de todo. Y aparte de eso, las dos, la espiritual y la física. Te olvidas de todo, ¿verdad? Sí, claro. Uno cuando está consumiendo, viejo, uno en el momento de la ansiedad quiere. Bueno, listo, va uno y consigue. Por ejemplo, así uno retaca. Ay, regáleme tal, y regáleme la vaina. Y con el matoneo siempre, así todo acelerado, todo. Y la gente, pero ella, este pelo que tiene, ¿qué es? Es la ansiedad. ¿Sí me entiende? Las ganas de querer consumir. Y al ver que la gente no le quiere dar nada a uno, bien sea de día, bien sea de noche, ya la persona quiere como que, ay, ya no me quieren dar nada, entonces ya dice, se lo anda al parqueo a pie, el que vaya ahí, y lo cogen y lo atrapan, ¿sí me entiendes? Lo atrapa a uno y lo roba, entonces uno va y se calma la ansiedad con euforia, como usted dice. Pero eso es una gran mentira, porque cuando ya se le acaba el vicio, uno quiere más y más y más y más, entonces ya no va a ser por 10, ni por 2000, ni por 3000, sino va a ser por 100.000, ¿sí me entiendes? Y uno quiere seguir consumiendo, como yo le digo, yo en mi vida de vicio, o sea, yo sí robaba y todo, pero desde que me hicieron los tiros en Puerto Wilches, como yo le conté a usted una vez, Ujú. yo cogí temor a eso, ¿sí me entiende? Entonces vivía con la psicosis cada vez que me pegaba un pedazo que me iban a venir a matar. Me iban a venir a matar, entonces vivía con el espíritu de muerte encima, ¿sí me entiende? Vivía con el espíritu de muerte encima, que él me quería venir, o sea, él me quería llevar, pero estaba Dios presente siempre en todo momento. Primero estaba Dios que él, ya. Porque yo vivía con ese, yo me pegaba un pipazo, viejo, estaba, y yo me recordaba los que me hicieron en Wilche, los tiros que me hicieron en Wilche. Párale bola. Bueno, ¿qué nos lleva a la muerte? El pecado, Muerte. pecado. El pecado. Pecado, dijimos, que es Permanente, amartia amartia, en griego, que significa tiro blanco, errar en el blanco. Errar en el blanco. Nos lleva a la muerte el pecado, que es errar en el blanco. O sea, no tomar las decisiones acertadas. ¿Cuáles son decisiones acertadas en nuestra vida? las que le agradan a Dios y las que le pueden agradar a uno. Exactamente. No, las que le agradan a Dios, las que nos agradan a nosotros, no. Si a Dios le agrada, uno también se siente bien viotado. Porque tú cuando haces algo bien hecho, yo sé que Dios ve ese gesto, ¿sí me entiendes? Y tú, a medida de lo que tú vas a hacer, tú sientes esa buena energía en ti. Lo que hice estuvo bien hecho y me agradó. Pero si tú, por ejemplo, vas y le quitas, por ejemplo, 10.000 pesos a una señora que esos 10.000 pesos los tenía para los hijos y tú sabías que era para los hijos de ella y ella no tenía más plata y tú vas y te los consumes. Entonces tú vas y te los consumes y en el momento que tú estás consumiendo te pone una pensadera.
lo que hice, por qué se lo quité a esa señora, por qué no podía hacer otra cosa, por qué no podía ir a trabajar. Porque eso me pasaba a mí, papá. Sinceramente, y me sentía, como tú me dijiste, me sentía mal. O sea, no acertaba, ¿sí me entiendes? Acertaba al otro lado. Llevamos nuestra vida siempre errando. Y siempre no dando cometiendo en el blanco. Exacto. Bueno, ya dijimos que este pecado mora en nosotros, o sea, es permanente. Sí. Pero entonces la pregunta es, ¿quién nos librará de este pecado? Léete Romanos 8:2. 8:2. Sí. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentado a él les enseñaba. Romanos 8:2. Ah, este San Juan. 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de muerte. La ley ¿de qué? Del pecado de vida. Ajá. En Cristo me ha librado de la ley del pecado de la muerte. En Cristo Cristo. me libró del pecado de la vida y muerte. Entonces, ¿quién nos libera? Cristo Jesús. Bueno, esta es otra reunión más del programa de consejería de Hazte un Clic. Pues vimos la manera de cómo funciona el pecado en tu vida. Nosotros debemos de apartarnos del pecado. El pecado lo único que trae es muerte, ya sea física o espiritual. Pero ¿quién nos podrá liberar de ese pecado de muerte? Solo Cristo Jesús. Hazte un clic.